Apple tiene una habilidad que ninguna otra empresa tiene, la habilidad de cometer un error delante de millones de personas, no admitirlo durante años, y aún así seguir siendo la marca más valiosa del mundo. Hoy repasamos 7, del más reciente al más inexplicable, ordenados de lo que solo es irritante a lo que directamente no tiene justificación. Y al final, hay uno más que no entra en la lista, porque ese no terminó, sigue activo hoy. Lleva 14 años así. Empezamos. Durante años, la app de fotos en iPhone tenía la misma estructura. Pestañas en la parte inferior, biblioteca para ti, álbumes, buscar. Un toque y estabas donde querías. Sencillo, predecible. Funcionaba. Con iOS 18, Apple lo eliminó todo y lo sustituyó por una sola pantalla de scroll vertical. La biblioteca, los álbumes, los recuerdos, las personas, todo apilado en una columna continua, como un feed. Lo que antes era un toque ahora requiere bajar y buscar la sección correcta. Y lo que ves primero al abrir fotos ya no son tus fotos recientes, son los recuerdos y las sugerencias de Apple, en una app cuyo único trabajo es mostrar tus fotos. Apple lo llamó una experiencia más fluida e integrada. Los usuarios lo llamaron de otras formas. Reorganizar algo que funciona es irritante. Lo siguiente es diferente. Apple usó IAA para mejorar algo y lo dejó peor que antes. En iOS 17, Apple rediseñó el autocorrect con inteligencia artificial. El antiguo era básico, un diccionario que corregía errores tipográficos conocidos. Simple, pero predecible. La IA permitiría entender el contexto, predecir palabras completas, sugerir frases enteras mientras escribes. Sobre el papel, era una mejora obvia. En la práctica, el autocorrect empezó a corregir palabras que estaban bien escritas, a reescribir partes de frases según sus propias predicciones, sin que se lo pidiera a nadie, a ignorar errores tipográficos reales mientras cambiaba cosas que no necesitaban cambiarse. El autocorrect anterior fijaba tus errores. El nuevo toma decisiones propias. Hay una diferencia importante entre las dos cosas, y Apple no pareció notarla hasta que lo publicó. El problema de fondo es que metieron IA encima de un sistema que necesitaba diccionario, no predicción. Y el resultado es un teclado que a veces te ayuda y a veces pelea contigo. El autocorrect toma decisiones que no le pediste. Lo siguiente también toma decisiones que no le pediste, pero esas afectan al hardware de tu teléfono, no al texto. Pausa de 3 segundos. Si llevas aquí desde el principio y reconociste algo de lo que acabo de contar, este canal es para ti. Suscríbete ahora, quedan 5 errores, y los últimos 2 son los que Apple preferiría que no existieran. El botón está ahí. No tiene IA. Funciona a la primera. Desde 2019, Apple empezó a vincular los componentes del iPhone directamente a su placa base. A nivel de software, pantalla, batería, cámara, módulo de Face ID. Cada pieza tiene un identificador único registrado en el sistema. Lo que significa esto en la práctica: si cambias la batería de tu iPhone con una batería genuina de Apple, no una de terceros, una oficial, pero la instalas tú mismo, o en un taller no autorizado, el teléfono muestra una advertencia. Y si reemplazas el módulo de Face.edu por uno auténtico sin pasar por Apple, Face ID queda permanentemente desactivado, aunque el hardware funcione perfectamente. Apple explicó que esto era para evitar el robo de iPhones para vender sus piezas. El problema es que la restricción también se aplica a piezas legítimas compradas directamente a Apple. El resultado es que reparar tu propio iPhone se volvió significativamente más difícil y más caro, porque para que todo funcione, necesitas ir a Apple. Y Apple, como todos sabemos, no cobra poco. Apple introdujo después un programa de reparación propia, pero sigue requiriendo validación del sistema. Es una puerta abierta con 3 candados. Apple te obliga a ir a su tienda para reparar tu propio teléfono. Lo siguiente es cuando se descubrió que Apple también ralentizaba tu teléfono, sin decírtelo. Pregunta rápida y directa: ¿alguna vez pagaste una reparación de Apple que te pareció completamente injustificada? Cuéntalo abajo. Importe qué pasó y si volviste a Apple de todas formas. Spoiler: la mayoría vuelve, y eso es parte del problema. En 2016, Apple introdujo en iOS una función que reducía el rendimiento del procesador cuando la batería del iPhone mostraba signos de degradación. La razón técnica era legítima. Las baterías de litio envejecidas no pueden gestionar picos de demanda eléctrica, y eso podía provocar apagados inesperados del teléfono. Reducir el rendimiento evitaba esos apagados. El problema es que Apple no se lo dijo a nadie. Los usuarios empezaron a notar que sus iPhones se volvían más lentos después de ciertas actualizaciones. Las apps tardaban más en abrirse. El scroll era menos fluido y coincidía curiosamente con el lanzamiento de nuevos modelos. En 2017, usuarios hicieron benchmarks comparando iPhones idénticos con baterías en distintos estados. Los resultados fueron claros. Los dispositivos con baterías degradadas mostraban un rendimiento significativamente menor. La conspiración de obsolescencia programada dejó de ser una teoría. Apple lo admitió. Añadió una función de salud de batería y permitió desactivar la gestión de rendimiento, pero el daño reputacional ya estaba hecho. Y las demandas, en varios países también. Puede que la intención fuera buena. La ejecución, hacerlo en silencio, fue lo que convirtió una función técnica en un escándalo global. Apple ocultó que ralentizaba tus teléfonos. Lo siguiente, lo hicieron a cara descubierta durante 4 años, y tardaron lo mismo en admitirlo. Llevamos 4. Los 3 que quedan son los que Apple menos menciona en sus keynotes. Suscríbete antes de seguir.
No te vamos a ralentizar la suscripción según el estado de tu batería. Eso solo lo hace iOS. En 2015, Apple rediseñó los teclados de todos los MacBook con un nuevo mecanismo llamado Butterfly. El diseño era más fino, más estable, con menos recorrido en cada tecla, y permitía hacer los MacBook más delgados, lo cual en aquella época era la obsesión de Apple. El problema apareció rápido. Las teclas dejaban de registrar pulsaciones, se quedaban pegadas, producían caracteres dobles, o simplemente dejaban de funcionar. La causa era el diseño. El mecanismo Butterfly tenía tan poco espacio interno que una partícula de polvo, una miga, cualquier cosa mínima podía bloquear el movimiento de la tecla. Pero lo que convirtió esto en un escándalo mayor fue la reparación. El teclado estaba integrado en la carcasa superior del MacBook. Reparar una sola tecla requería reemplazar el ensamblaje completo, que incluía la batería. Sin AppleCare, el coste podía superar los $700. Por una tecla rota, Apple lanzó generación tras generación, con el mismo diseño, haciendo ajustes menores como añadir una membrana de silicona. Solo después de presión legal y críticas masivas, introdujo un programa de reparación gratuita, y en 2019 volvió al mecanismo Scissor que había abandonado 4 años antes. 4 generaciones. El mismo problema, la misma solución al final. El Butterfly Keyboard fue un desastre de hardware que Apple tardó 4 años en admitir. Apple Intelligence es un desastre de promesas, y la diferencia es que el teclado al menos funcionó durante un tiempo. Si no sabías lo del coste de reparación del Butterfly Keyboard, dale like. $700 por una tecla rota debería estar en los libros de texto de diseño de producto, en el capítulo de cómo no hacerlo. Dale like para que le llegue a alguien más que tampoco lo sabe. En el WWDC de 2024, Apple presentó Apple Intelligence, un sistema de IA integrado en iOS, Mac OS e iPad OS, una nueva Siri que entendía el contexto, analizaba lo que había en pantalla, ejecutaba acciones complejas en varias apps a la vez. Se veía bien. Muy bien. Apple lo convirtió en el argumento principal de venta del iPhone 16. Si querías Apple Intelligence en su versión completa, necesitabas el chip A18. O sea, necesitabas el iPhone 16. iOS 18 llegó en septiembre de 2024. Apple Intelligence no estaba. Llegaron algunas herramientas de escritura, algunas funciones básicas de resumen, nada de lo que habían mostrado en el Keynote. Apple explicó que las funciones avanzadas estaban retrasadas, algunas se movían a 2025, otras a 2026. A principios de 2026, Siri seguía comportándose igual que antes. Muchas de las funciones prometidas no habían llegado. Otras llegaron activadas por defecto en Mac sin ningún aviso visible. Apple vendió hardware basándose en software que no existía, y la gente compró el hardware de todas formas, lo cual desde un punto de vista de negocio funciona perfectamente. Apple Intelligence prometió algo que tardó más de un año en empezar a llegar. AirPower prometió algo que nunca llegó, pero AirPower al menos tiene la honestidad de estar cancelado oficialmente. Queda uno, el último error de la lista. Es el único producto que Apple anunció en un Keynote delante de todo el mundo, y nunca fabricó. Ni una unidad, nunca. Suscríbete antes de que llegue, y si tienes opinión fuerte sobre Apple, los comentarios están abajo esperando. En septiembre de 2017, junto al iPhone X, Apple presentó AirPower, una alfombrilla de carga inalámbrica que alimentaría múltiples dispositivos colocados en cualquier punto de su superficie, iPhone, AirPods y Apple Watch al mismo tiempo, sin importar dónde los pusieras. La demo fue convincente. El concepto era genuinamente atractivo. Apple puso el logo de AirPower en la caja de los AirPods, lo listó en su web, lo presentó como un producto próximo. El problema técnico era real. Para detectar la posición de cualquier dispositivo en cualquier punto, AirPower necesitaba un conjunto denso de bobinas de carga, superpuestas. Esas bobinas generaban interferencias entre sí, y calor, mucho calor. Los prototipos no conseguían estabilidad, el sobrecalentamiento era consistente, el rendimiento irregular. Apple lo intentó durante 2 años. En marzo de 2019, un comunicado oficial, AirPower no cumpliría los estándares de Apple y quedaba cancelado, sin más explicación, sin alternativa, sin producto. En toda la historia de Apple, con todos los productos que han anunciado y lanzado, AirPower es el único caso donde prometieron algo en un Keynote, con nombre, con logo en la caja de otro producto, y nunca lo fabricaron. Ni una unidad llegó al mercado. Es un récord, no del tipo que Apple quería tener. Si conoces a alguien que esperó AirPower cuando lo anunciaron en 2017, mándale este video, para que sepa que no fue el único, y que Apple también lo estaba esperando, solo que ellos sabían antes que nunca iba a llegar. Y luego está Siri. No entra en la lista porque la lista tiene un final. Siri no. Cuando llegó en 2011, parecía el futuro. Una IA conversacional integrada en el iPhone que entendía lenguaje natural, ejecutaba tareas, respondía preguntas. Para su época, era impresionante. Pero mientras los competidores evolucionaron, Siri se quedó básicamente donde estaba. Seguía fallando en peticiones de seguimiento. Seguía abriendo el navegador en lugar de ejecutar acciones. Seguía siendo el chiste fácil de cualquier conversación sobre asistentes de voz.
Con la llegada de ChatGPT y los nuevos modelos de IA, la distancia se hizo imposible de ignorar. Apple integró ChatGPT en Siri y lo presentó como la solución. Tampoco funcionó como esperaban. En 2026, 14 años después de su lanzamiento, Siri sigue siendo el asistente de voz con más usuarios del mundo y el que menos hace con ellos. Todos los errores de esta lista Apple los vio venir, los ignoró durante un tiempo y al final los arregló. Con Siri, todavía estamos en la parte del medio.